Primero agradecer a los que concurren y que están escuchándonos en Rivera. Mi nombre es José Manuel Valverde, como me presentaba recién José Luis, colega y compañero de generación. Soy el encargado del área de patología de la Facultad Veterinaria y el responsable del laboratorio. Y la idea de esta charla surge por iniciativa de él, en su labor de asistente académico al decano, para poner al día un poco algunas cosas que tienen que ver con protocolos de remisión de muestra y algunos detalles con respecto a cómo optimizar la remisión de materiales para que podamos sacar todos el mejor provecho a esa tarea. Entonces, un poco acá les muestro en este esquema general todas las posibilidades que hay desde que una muestra se recibe en un laboratorio. Es múltiple, y una de las primeras cosas que surgen es qué hacemos los patólogos, porque muchas veces nos remiten muestras que no se hacen en un laboratorio de anatomía patológica. Entonces, para empezar, una cosa que obviamente la estudiamos, pero que muchas veces o por desuso o porque no entendemos las técnicas que se llevan adelante en un determinado laboratorio, dejamos de llevar adelante. Los laboratorios de anatomía patológica centran los estudios en lo que tiene que ver con la anatomía patológica, o sea, con la necropsia y con la histopatología. O sea, todo lo que tiene que ver con citología, generalmente es el laboratorio de análisis clínicos o laboratorios privados, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con bioquímica clínica, generalmente es el laboratorio. Todo lo que tiene que ver con parasitología es el laboratorio. Lo bueno que tiene este esquema general, que es un flujograma de toda la interacción que puede haber para llegar a un diagnóstico, es que muchas veces lo ideal es que trabajemos acompañados en nuestros laboratorios. Nuestra tarea entonces se centra en el examen post-mortem. A partir de ahí se hace un examen macroscópico y selección de muestras para futuros estudios. Se reportan algunos hallazgos macroscópicos y, si es necesario, se sigue adelante con otros estudios. En nuestro caso, muchas veces la necropsia es la oportunidad de tomar muestras, así no haya ningún hallazgo macroscópico definido, para hacer histopatología. Entonces, en rutina, cuando se nos pide una necropsia, siempre tomamos muestras de aquellos materiales más representativos como para poder hacer un estudio histopatológico posterior. Entonces, cuando se lea el informe de la necropsia, en una primera instancia, se le informa al cliente o al usuario que posteriormente se necesita una muestra representativa para recibir un informe de estudiado. Y entonces, después sigue con la cuestión de la histopatología y cómo esto se debe organizar, ¿sí? También la muestra que viene fijada en formol tiene un determinado tiempo de fijación. El formol debe tener algunas características que las vamos a ver en detalle, y a partir de ahí, en un plazo de unas 3 a 4 semanas, hacemos un informe histopatológico de lo que envían o surge de la necropsia que se realiza en nuestro laboratorio. A partir de ahí hay que tener en cuenta que nosotros podemos derivar muestras, así como derivamos de la necropsia para la histopatología, podemos derivar muestras, si nos lo solicita el cliente, hacia un laboratorio de microbiología, parasitología, toxicología, pero eso debe quedarse en claro cuáles son las limitaciones que tiene cada laboratorio. O sea, nuestro laboratorio, si su objetivo es identificar un germen o un virus, no es en anatomía patológica. Nosotros podemos tomar muestras que después sigan su curso en otro laboratorio de la facultad, pero nosotros nos dedicamos necropsia e histopatología. Una frase que es bastante aclaratoria de la importancia de la necropsia, independientemente de que uno la practique en una institución como una facultad o la practique en su clínica. Siempre el desarrollo del examen post-mortem es un elemento que da un conocimiento de una patología que nosotros o no conocemos, o un proceso que ayuda a un control de calidad del acto clínico o quirúrgico, o para ver qué ocurre en un grupo animal. Digamos, esta cuestión es simplemente para remarcar la importancia de, incluso en la clínica, cuando se nos muere de repente un animal o en un establecimiento agropecuario, tratar de no perder la oportunidad de hacer una necropsia y a partir de ahí remitir a un laboratorio, que si hay un hallazgo interesante les puede dar elementos como para seguir adelante con el estudio. Esto fue dicho hace 250 años, como ven, y sigue vigente.
Con respecto a para qué sirve, lo que decíamos hoy, o sea, una de las cosas, el primer importante para el clínico es que sea un autocontrol de calidad del proceso. O sea, uno puede llevar a entender un poco mejor si la terapéutica se estaba siendo efectiva, si la patología evolucionaba de acuerdo a lo que nosotros veníamos haciendo, si el acto quirúrgico que desarrollamos o la práctica que desarrollamos estaba bien o no. Básicamente, todas estas cosas las podemos hacer directamente en nuestra consulta o en nuestro establecimiento, pero muchas veces también pueden ser solicitadas a nuestro laboratorio. Entonces, una de las cosas que son importantes recalcar es que, y es una de las ideas que les trato de introducir hoy, es, así como lo vieron durante el curso de patología cuando lo cursaron, lo importante de una necropsia es básicamente no dejarse guiar por la primera impresión, que sea un estudio sistemático, que sea un estudio ordenado y completo. Independientemente de quién lo haga y cómo se describa, es importante que se siga una secuencia para no perder lesiones que puedan ser claras para definir después la causa. ¿Esto que ven ahí qué es? Un zapato. Bueno, no es un zapato. Pero, ¿qué les parece que es? Una naranja. Si ustedes no conocieran esa naranja, ¿qué podrían decir de ese? Un fruto, si imaginas un fruto. Pero si todavía podías ir más atrás, podías caracterizar o describir mediante tus órganos de los sentidos esta cuestión. Entonces coinciden conmigo que eso es una estructura esférica, de superficie porosa, de color anaranjado y con un fragmento en un polo de color verde. ¿Sí? Imagínense a alguien que nunca vio una naranja. Cuando ustedes dicen naranja, en realidad es una de las opciones, que podemos decir una naranja, porque ustedes tienen una experiencia previa de eso que estaban describiendo, pero muchas veces cuando hablamos de patología, usando los mismos órganos de los sentidos, podemos encontrarnos con algo que no hemos visto antes y que tenemos que describir y caracterizar para que otro nos entienda. Entonces, una de las cosas que planteamos ahí como una posible explicación o descripción para que otro lo pueda estudiar es un objeto redondeado o esférico de color anaranjado, superficie porosa y brillante, presenta una depresión superior que contiene una pequeña porción de material verde. ¿Sí? ¿Cuál de las dos definiciones aporta más información? Claramente la segunda, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos naranja, en realidad estamos haciendo un diagnóstico. Ya no hay ninguna otra opción. Es una naranja. Cuando nosotros estamos observando y describiendo, en realidad podemos llegar a concluir de que probablemente sea una naranja. Pero en este caso ni siquiera es eso, sino que es una imagen de algo que probablemente sea una naranja. A lo que vamos, esto que parece medio de perogrullo, es la base para cualquier descripción macroscópica que ustedes desde cualquier establecimiento o de su clínica pueden brindar para que el patólogo tenga elementos como para hacer una mejor caracterización de la lesión. Entonces, básicamente hay diferentes modos de llegar a la necropsia, pero una de las cosas que es importante es definir básicamente lo que es la historia de ese paciente, lo hagan ustedes o lo manden a hacer, definir qué es lo que quiere el propietario de esa necropsia, no necesariamente muchas veces el paciente o el cadáver del animal que vamos a estudiar. El propietario quiere recuperar el cadáver una vez que termine el acto. Ustedes de repente les alcanza con sacar un trozo de tejido porque es lo que ustedes operaron y quieren definir. O sea, que esas cosas tienen que estar claras antes. Básicamente ahí tiene una secuencia de pasos que no vamos a entrar en detalle, pero es muy importante que ustedes por lo menos se organicen al momento de hacer una necropsia. Y muchas veces no ir, que es uno de los defectos que encontramos a veces, a lo más evidente. Muchas veces cuando hay un cadáver, hay alguna lesión que nos parece característica, tomamos muestras de eso y dejamos el resto del cadáver. Generalmente el cadáver se nos lleva, toma esa muestra, la describe, de acuerdo a como describimos hoy aquel objeto que parecía una naranja, ¿sí? Pero empezamos a estudiar en profundidad cada uno de los órganos y sistemas. Al final del proceso vamos a tener información de esa
ese relato o ese hallazgo, pero también vamos a tener una información general de cómo todo el sistema, todo el organismo actúa para desencadenar ese hallazgo. Acá básicamente les muestro simplemente para que vean cuál es el protocolo que usamos nosotros en el laboratorio de patología. Esto está disponible en la página web, pero básicamente, como ven, tiene una primera parte de reseña, independientemente del individuo o del grupo de animales, contiene información del caso, del propietario, del animal, del veterinario remitente, en el caso que sea un veterinario remitente, puede ser un colega, puede ser un usuario, puede ser un cliente externo, puede ser un litigio por una muerte de un animal y a nosotros nos llega igual el cadáver. O sea, es una cosa que es bastante importante recalcar porque a veces tenemos la errónea impresión de que a un laboratorio de patología solamente puede remitir un colega veterinario y no es así. Y nosotros desde la tarea del laboratorio tenemos la obligación de hacer un trabajo que sea técnicamente prolijo y ecuánime. Y por tanto, si un propietario solicita un estudio post-mortem de un cadáver, nosotros lo hacemos. Y muchas veces ese resultado puede ser problemático para colegas. Mi opinión, así lo recomiendo y después les voy a mostrar algún ejemplo de cosas que pueden ayudar a solucionar el tema, es que por criterio general se tome la iniciativa y el colega que está enfrentado a alguna situación donde puede haber una sospecha de que se le ocasionó la muerte a un animal, para salir de dudas, el propio colega es el que debería ser el que remita el cadáver y de esta manera, independientemente de la responsabilidad que le pueda caer a ese colega, ya que errores podemos tener cualquiera en cualquier proceso, habla desde el punto de vista de la profesionalidad muy bien del colega que sale de una situación que posiblemente pueda ser causa de un accidente o una cuestión incidental y entonces hacerle un informe de lo que ocurrió, ¿sí? Y las responsabilidades que correspondan asumirlas si es que ocurren. A partir de ahí también una historia clínica y como ven hay toda una secuencia de pasos en el informe, pero la idea de tener esta secuencia de pasos en el informe es para que si ustedes, y por eso les digo que de repente esto está bueno que lo impriman y lo tengan en las veterinarias, es la secuencia de pasos que se lleva adelante en un examen post-mortem. Primero se observa el cadáver, después se observa en general, se ven las cavidades, se ven las cavidades en general, abdominal y torácica, se hace algunos ensayos, y después se empiezan a describir órgano por órgano, cavidad torácica, cavidad abdominal, sistema nervioso, ¿sí? Si ustedes tienen esa secuencia, después de algunas prácticas, ya después les queda, digamos, internalizado para seguir adelante y los organiza para cuando quieran hacer un informe para entregarlo al propietario, en caso de que usted lo hagan, o para entregarnos información de las muestras que ustedes remiten al laboratorio de histopatología. Finalmente, en nuestro informe nosotros siempre nos acompañamos de una máquina fotográfica. Hoy, por suerte, cualquier persona tiene a través de sus celulares una herramienta formidable para registrar y documentar hallazgos a nivel de una patología e intercambiarlos en modo inmediato. Entonces, es muy importante tener registro fotográfico de lo que se describe, porque también ayuda mucho. Y en el caso de que se tomen muestras, del registro fotográfico también ayuda a ver cómo estaban los colores y las texturas de los tejidos originales, porque una de las cosas que ocurre es que el fijador universal que se usa, que es el formol, luego de un tiempo lo que hace cambia la consistencia y cambian los colores. Entonces muchas veces las patologías que se ven en fresco desaparecen luego de fijadas. Y finalmente se hace un resumen de todo lo que se describió y un diagnóstico presuntivo y después esperará el informe de histopatología. Cuando hablamos de la necropsia que ofrecemos nosotros, ¿qué limitantes tenemos? Además de que hay algunas limitantes en cuanto a las herramientas que hablábamos, necropsia y histopatología. Con respecto a la necropsia, hay cosas que podemos ofrecer. A veces este es un cadáver fresco de un animal que murió súbitamente en el hospital. Estaba para ser atendido y se desplomó y quedó muerto. Y los colegas del hospital nos solicitaron hacerle una necropsia para darle una explicación al propietario que estaba ahí.
los propietarios querían recuperar el cadáver y lo que hicimos fue una necropsia cosmética. O sea, es al final del proceso, el animal fue resuturado y entregado como para que se llevara el cadáver. La limitante que tiene que ustedes cuando hacen una necropsia cosmética es bastante limitante. Viene una relación costo-beneficio. Cuanto menos hacemos, menos información sacamos. Entonces, eso la gente lo tiene que tener en cuenta. Y muchas veces la gente, pese a que le recalcamos que los cadáveres, si uno hace una necropsia completa y siguiendo un sistema riguroso, muchas veces no están en condiciones de ser expuestos, la gente quiere recuperar el cadáver igual, con las salvedades de que nosotros decimos, se damos una bolsa cerrada y precintada y es su animal, usted puede hacer lo que quiera. Pero a veces es motivo de conflicto por cómo queda el cadáver. En el caso anterior, cualquier estudio posterior se puede hacer. Un animal muerto recientemente y hasta 48 horas, refrigerado, se puede sacar muestras para histopatología y otras pruebas, ¿sí? Cualquier estudio posterior histopatológico es válido. Otra posibilidad de que cadáveres que no llegan es que lleguen congelados, ¿sí? El cadáver congelado, si nosotros lo dejamos descongelar adecuadamente, podemos hacer un examen post-mortem, nos puede aportar información valiosa, porque los tejidos todavía estaban vivos, estaban congelados, cambian de color, pero alguna cosa podemos tener. Pero la contra que tiene es que en tejidos congelados no se puede hacer histopatología por los daños asociados a los artefactos de congelación y descongelación. Por tanto, nos puede aportar una información muy valiosa para la parte del diagnóstico macroscópico, pero no nos aportará información en la histopatología. Otro caso que es posible que nos llegue, esto que se ven acá es un ovejero alemán de pelo largo, pero no estaba así de gordo, era un animal que estaba en avanzado estado de putrefacción, como dice la foto. Animal supuestamente había muerto hacía horas, que le habían perdido el rastro. Cuando nos llegó a nosotros le dijimos, no, este animal no le podemos hacer una necropsia. Obviamente este animal por lo menos 4 o 5 días de muerto lleva. Un animal en estado de putrefacción, lo que está hinchado por la formación de gas, por la putrefacción. O sea, cualquier tejido que nosotros queramos hacer histopatología ahí es imposible, ¿sí? Por los propios daños. En este caso, casi que no se puede hacer nada. En este caso nosotros desaconsejamos la necropsia, le devolvimos la plata y le dijimos no la hacemos. Pero pasa que ahora es bastante frecuente que muchas veces las personas se descarguen o se desquiten con los animales y el vecino tiene la sospecha de que el animal se lo mató a alguien que le hizo una amenaza de muerte y tiene un ingreso de un proyectil. En este cadáver nosotros de repente no podemos sacar mucha información, pero haciendo una placa podemos encontrar el proyectil y después tratar de buscarlo como para dárselo al propietario para después hacer el informe. No mucho más. Esta es una nota, una carta, que la muestro ahí como ejemplo, no sé si la llegan a leer, pero este fue un caso de una colega, le están tachadas las fechas y los lugares, pero lo importante es de lo que hablábamos al principio. Tuvo la actitud, un perro que le llega a hacerle un baño a la veterinaria, sin causa aparente, el perro se muere, ¿sí? Y la persona, la colega actuante, le dice al propietario, quiero hacerle la necropsia para dejarlo tranquilo a usted y para darle la seguridad de que acá no pasó absolutamente nada. El animal fue trasladado a la facultad, la colega pagó el ticket de la necropsia y al otro día lo vine a retirar porque los propietarios habían decidido no hacer la necropsia. Y eso sí es un derecho que tiene el propio propietario de no hacerlo. Pero la actitud primera del colega fue, vamos a ver qué pasó. A mí me parece que desde el punto de vista de la presentación profesional, esa es una actitud altamente profesional, porque así sea un error del colega, tuvo la valentía y la actitud de ir a buscar una explicación de lo que estaba pasando. ¿Sí? Pero digamos, esto en cuanto a protocolizar esto, me parece que es una actitud a tener en cuenta de aplicar en nuestra práctica diaria. ¿Cómo se fija y con qué se fija? Eso que ven ahí son bidones de formol técnico del que se compra en cualquier droguería. Formol al 40, entre el 40 y el 37%. Este formol es la base para hacer el formol al 10%. ¿Sí? Pero cuando dice al 40%, nos queda siempre la duda qué es qué. Al 40% el técnico, por tanto, si nosotros tomamos este formol y lo diluimos en una parte I9, en realidad va a quedar una solución al 4%. ¿Sí?
pero en realidad el formol que nosotros usamos es al 4%, que es un... Sí. Eso es una costumbre bastante criticada, en realidad no es formol al 40%, es formaldehído. Es formaldehído 40%. El formaldehído al 40% es lo que se llama formol. Exactamente, pero lo que está muy... Entonces hay mucha confusión. Hay confusión, y yo digo confusión sobre todo. Les pongo esto que parece medio de... Ahí hay dos formoles técnicos, uno al 40 y otro al 37, o sea, formaldehído al 40 o al 37%. Es muy frecuente que los colegas compren este formol y remitan en este formol, sin diluir. Entonces, los artefactos que se generan en la fijación, o sea, nosotros lo abrimos y el olor que trae ya sabemos que es formol puro o formaldehído al 40%. ¿Sí? El colega lo que hizo es que se olvidó de cómo hacer la dilución. Es sencillo, una parte de este formaldehído y 9 partes de agua y ya está. Si quieren hacer cosas, o sea, para hacer por ejemplo el diagnóstico básico en base a la técnica universal de hematocitosis eosina, alcanza y sobra. Si ustedes quieren hacer después, por ejemplo, tumores de mama para caracterizar el tipo y no sé qué, quieren hacer inmunistoquímica, la contra que tiene es que el formol no está tamponado en su pH, por tanto genera alteraciones que no permiten hacer estudios posteriores. Si ustedes quisieran hacer un estudio posterior, lo ideal es usar esta misma solución de formol en la misma concentración, pero en vez de con agua corriente, hacerla bufferado o tamponado. Para eso se usan una solución, que ahí está la fórmula, va a estar en la presentación, se las voy a dar. Son 2 sales de fosfato que lo que hacen es tamponar la solución de formol al 7,4%. Por tanto, la célula, por más que se fija, nunca tiene un pH alejado del que es el pH biológico. Por tanto, los artefactos de fijación casi que no van a existir. ¿Sí? Nosotros tenemos en el laboratorio de rutina para otras tareas formol bufferado, o sea que si ustedes necesitan volúmenes razonablemente pequeños, me refiero a 100, 150, 200 mililitros para fijar alguna muestra, simplemente es solicitarlo al laboratorio y se los podemos facilitar sin ningún problema. Ahí viene la receta, o sea, pueden comprar las sales y después hacen esa combinación de sales, o sea, fosfato bisódico, anhidro, 6,5 gramos, fosfato monosódico, monohidratado, 4 gramos, y lo llevan a 1 litro de agua, o a 1 litro de solución. Eso ya les queda con el formol, o sea, 100 mililitros de formol, y lo enrasan a 1 litro de agua. Normas generales acá son criterios generales que son buenos que tengan en cuenta, ¿sí? Acá un poco les hablamos de la historia clínica. El tipo de envases es otro gran tema que tenemos en el laboratorio, o sea, cómo se remite la muestra. Idealmente deben ser envases de plástico, idealmente tienen que ser envases de boca ancha, idealmente tienen que ser envases que contengan ampliamente la muestra que ustedes incluyen, idealmente pueden contener un volumen de fijador que no sea menor a 4 veces el volumen de muestra que ustedes quieren remitir. ¿Tá? Términos generales, bien rotulado. Si viene en viaje por cualquier empresa esta que traen ahora tipo agencia central desde el interior o courier privados, no lo traen, pero tengan en cuenta que el formol es tóxico, tiene que estar hermético, es muy bueno de repente ponerlo con toallitas de papel adentro de una bolsa Ziploc. Si se rompe el envase queda contenido dentro de la bolsa, no se derrama. Tengan en cuenta cuando traen muestras para anatomía patológica junto con muestras para bacteriología o virología, que venga separado y bien hermético, porque si no muchas veces se le rompe el frasco de formol y la posibilidad después de usar o aislar algo en las muestras que venían refrigeradas para bacteriología se perdió. Alguna cosa más de cómo... Esto está en la presentación y lo van a tener ustedes disponible, pero una cosa que es muy importante es, además de la cantidad de volumen, que yo le digo que no debe ser menor a 4 veces el volumen de muestra, es cómo ustedes muestrean. Una muestra debe contener la lesión que ustedes quieren que se estudie y una interfase y tejido normal. Es, por lo menos, tiene que haber un tejido normal para reconocer el tejido de base, tiene que haber una zona de interfase entre lo normal y lo patológico y tiene que estar lo patológico. Eso es clave porque nos sirve al hacer la histopatología para después identificar a partir de qué se formó, por ejemplo, un tumor. Si usted toma muestra de algo que tiene un centro necrótico, ahí no vamos a ver nada.
Si usted toma muestra de una lesión, pero no tenemos bordes como para reconocer la normalidad, posiblemente le podamos decir el origen del tumor, pero no si, por ejemplo, los bordes estaban infiltrados o no por células tumorales. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la muestra incluya tejido normal, interfase y la parte patológica sin que sea necrótica. Otra cosa muy importante, que a veces es un error frecuente, generalmente te traen cuanto más grande va a ser mejor el diagnóstico. Y eso no es así. Cuanto más grande, más problemas de fijación y por tanto va a ser más difícil llegar a un buen diagnóstico al centro de la muestra. Lo que recomiendo es que ustedes no tallen muestras, o sea que no traigan pedacitos del medio, pero sí lo que pueden hacer, el formol recuerden que penetra por fijación simple, o sea, desde la solución hacia adentro, y penetra no más de 1 centímetro. Por tanto, cualquier cosa que tenga, si ustedes lo ponen una cosa en un frasco con formol, que tenga más de 2 centímetros de ancho, el centro queda necrótico, y por tanto se quedan artefactos por putrefacción del tejido. Por lo menos entre 1 y 2 centímetros de ancho. Puede ser de tan largo como ustedes quieran la pieza, pero tiene que tener de ancho 1 centímetro para que permita la penetración en ambos lados. Eso es un dato importante a tener en cuenta porque es un defecto frecuente de fijación. Y nosotros esa muestra que venía con mala fijación al centro, la podemos refijar, la podemos cortar y poner en formol. Pero ya después cuando vayamos al estudio, ahí va a haber artefactos de fijación y muchas veces células que se necrotizaron en el proceso de fijación. Bueno, básicamente algo de lo de las necrosias, cuando ustedes mandan sus propias muestras de una necrosia que hicieron ustedes, se puede sacar información, pero cuanto más descriptivo sea el caso, mejor. Básicamente lo mismo de lo que hablábamos cuando sacamos una biopsia, ¿no? O sea, si sea una necrosia o biopsia, las características de la muestra iguales. No más de 2 centímetros de ancho y si quieren todo lo largo que tenga y que contenga bordes normales. Hablamos de los frascos herméticos, lo antes posible al laboratorio, bien rotulados, bien presentados. Uno de los temas también que suele ocurrir, nos llega frecuentemente. Las muestras, cuando están en formol, no requieren ni refrigeración ni congelación. El formol es el fijador a temperatura ambiente y nada más. O sea, no es necesario que nos llegue una muestra en formol refrigerada. No debe llegar una muestra en cualquier fijador congelada, por las mismas consecuencias que hablábamos hoy cuando veíamos el cadáver congelado. ¿Sí? O sea, la célula, por el congelador congelado, sufre cambios que después son artefactos de fijación. Todo lo que deben describir, que un poco era lo que vimos en el informe, no vamos a entrar en detalle. Una consulta. Sí. Si vos fijás por esta muestra bien, el recipiente adecuado y se fija bien, porque a veces pasa que te sacas un tumor y el dueño no quiere ese mes. Una vez que está en formol, sí. En formol es eterno. Para hacer hematocina eosina te sirve cuando vos quieras. Una muestra que tenés fijada en formol y el formol está bien diluido y la tenés 2 años, la traes y te hacemos el estudio, no pasa nada. Para hacer, por ejemplo, inmunistoquímica, lo que pasa es que se forman puentes muchas veces que el tiempo prolongado de fijación en formol limita la reacción de reconocimiento de antígenos. Hay toda una técnica de reactivación antigénica que se hace en el laboratorio, pero lo ideal es que cuando van a hacer inmunistoquímica, no más de 1 semana de fijación. ¿Tá? Pero para el diagnóstico clásico convencional, una vez que está en formol, al 10%. En los volúmenes que hablábamos y con la característica muestra que hablamos, eterno. ¿Está? Sí. Creo que se usa también en tejidos duros, hueso, otro producto que no recuerdo el nombre ahora. Hay varios, fijadores hay varios. Pero digo, en el caso de hueso sinceramente, en formol es el mismo efecto. En formol es el mismo efecto. Lo que hacemos con hueso, nosotros debemos hacer la descalcificación. Nosotros lo que hacemos cuando son muestras muy frecuentes, sobre todo en el hospital, están operando mucho osteosarcoma. Y nosotros lo que tenemos, que por lo menos se hacen una descalcificación en ácido por un tiempo que no es menor a de repente 1 semana incluso, y después se lava el tejido hasta que se descalcifica completamente y permite el corte.
Una de las limitantes que tienen todos los tejidos duros o muy calcificados es que no se puede cortar adecuadamente con un microtomo y no se obtienen láminas de calidad. Pero haciendo una descalcificación, como les digo, la muestra fijada en formol y después descalcificada nos permite hacer un diagnóstico histopatológico de calidad razonable, ¿sí? Pero siempre, o por ejemplo, un tumor mamario mixto, de esos que tienen presencia de osteoide, esos tumores nosotros los tenemos que dejar descalcificando, porque si no se deshace por la misma cuestión de la atracción que sufre la cuchilla del micrótomo, cuando en la misma masa ustedes tienen elementos de esa masa de diferente consistencia, algo blando y algo duro en el medio, arrastra y rompe. Entonces, lo mejor es dejar que se descalcifique, asegurarse que está bien descalcificado y después recién cortar. ¿Está? ¿Está bien? Envases. Ahí tienen ustedes envases, ¿sí? Y ahí tienen un envase adecuado. Como ven, hay esos envases son de plástico. Es muy importante, si ustedes pueden, usar envases plásticos. Por más que el plástico no está muy de moda, el envase de vidrio se quiebra con más facilidad y muchas veces da problemas incluso luego con el manejo de las fracciones, además del derrame. Si el envase de plástico es hermético, es el envase ideal. Boca bien ancha, mucho más ancha, o ancha igual que la base, que la muestra que ustedes vayan a fijar entre floja, ¿sí? Y que contenga por lo menos el volumen de la muestra y por lo menos 4 veces más volumen de formol. Entonces, de estos dos frascos, por supuesto, este es el adecuado y o esos inadecuados. Algunas de las muestras que nosotros recibimos, por ejemplo, son estos. Botella de plástico, abajo era un intestino entero y un chorrito de formol en el fondo. O sea, lo que nosotros podemos tener ahí es poco y nada, ¿sí? Básicamente va a estar mal fijado, no está identificado el sector del intestino que le interesaba estudiar al colega y posiblemente así intentemos hacer láminas no podamos sacar información de valor. Otra muestra del porqué de las bocas angostas. La muestra, cuando nosotros tomamos la muestra, está elástica o duroelástica y entra fácil en una boquita chica. Pero una vez que se fijó, aquello quedó duro y por tanto de ahí no sale salvo que rompamos el envase. ¿Esto qué les parece a ustedes? ¿Es un frasco adecuado o inadecuado? Algunas características que estábamos viendo hoy tiene. O sea, es de plástico, es de boca ancha. Bueno, no es la boca ancha ideal, pero miren lo que pasa con la muestra. Está desbordado. Bueno, después que sacaron de ese frasco la muestra, era esto lo que había adentro. ¿Sí? Era una mama entera, enorme, metida a presión, y lo que ven que apenas moja el papel es el formol que traía. ¿Está? O sea, estos son casos recibidos. ¿Está? Entonces digo, esas cosas las tienen que tener en cuenta. O sea, lo que hablábamos de la relación no menor a 4:1, un buen volumen de fijador, esas cosas son importantes. Esta muestra es un tumor de mama, la mama con el tumor. Pero obviamente, ya si llega a los 3 o 4 días, eso está... Mi duda sería, ¿ese frasco sería adecuado si la muestra fuera más pequeña? Sí, capaz que sí. Si vos ese frasco lo tenías con una muestra donde entraba floja la muestra y tenías un volumen de fijador, este mismo tumor, lo cortás, dejás borde, ves la transición tejido normal y tejido patológico. Tomás de una parte que no esté necrosado el tejido y lo fijás con fijador, es un envase ideal. O sea, el envase no tiene por qué ser un envase nuevo. Puede ser cualquier envase que nosotros reciclamos en nuestra casa. Tienen que tener las características adecuadas para contener la muestra que ustedes quieren estudiar. ¿Ese envase no necesariamente es malo? El envase es bueno. El envase es bueno. Tiene muchas de las características que poníamos como el envase ideal. Tiene la contra que el colega que remitió no consideró estos procesos de fijación de los que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Está? Y esto es plástico. Muy frecuentemente viene en vidrio. Y lo único que iba a hacer con el envase de vidrio es romper el envase de vidrio para poder hacerse la muestra. Esta es otra cuestión frecuente. ¿Sí? Cirugía, saca el guante, hace como saca el guante y lo manda.
Y esto tiene varias implicancias que son importantes desde el punto de vista de cómo nos presentamos como profesionales universitarios. Primero es que un frasco no vale nada porque lo podemos hasta reciclar, como hablábamos, el formol es barato, ¿sí? Esto de repente, si es un colega que viene del hospital y se tiene que ir apurado, hasta bueno, vamos, yo lo pongo en formol, lo pongo en un frasco, lo rotulo y todo lo demás, pero hay cosas que a veces están reñidas con una actitud profesional. No puede un usuario, un propietario de un animal, de su animal, caer con un guante, con tejido de su animal recién operado a un laboratorio de anatomía patológica. Desde el punto de vista profesional, para mi gusto es una mala praxis, independientemente de que el proceso se podía hacer de otra manera. No corresponde que ustedes se imaginan que ustedes tengan un ser querido y que el cirujano le saque parte de algún tejido a algún pariente suyo y le diga, toma, llévamelo al laboratorio. No entra en la cabeza de nadie, ¿no? De punto es bastante, bueno, esas cosas no sé si será porque a veces perdemos un poco sensibilidad con respecto a el uso de animales, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta. No habla bien de nuestra actitud profesional. Entonces, yo lo que les recomiendo, háganse de un grupo de frascos, tengan 1 litro de formol técnico y con eso buena parte de los problemas que estamos mostrando desaparecen. Este es otro de los problemas que yo le digo con la fijación. ¿Tá? Me mandaron esta muestra, le mandaron al laboratorio esta muestra entera. Miren lo que pasa en el centro de ese órgano. Estuvo mucho tiempo en el fijador, ¿no? Lo que ven es que la periferia, como les decía, penetró el formol, pero penetró hasta la limitante que tiene por difusión. El centro está vivo todavía. ¿Tá? Ahí, si pasaron varios días, ahí hay células muertas. Si nosotros lo volvemos a fijar, el resultado que vamos a tener de ese es malo, ¿sí? Es lo que digo, cuando hablamos, si nosotros tenemos una tajadita de no más de 1 o 2 centímetros, teníamos solución. Y acá, miren, tenemos un modo de cómo llegar y aparece la recientemente premiada Anita ahí, pero bueno, fue una imagen tomada de la pantalla, fue casual. Es cómo llegar a lo que es la página web de nuestra área. Ahí está la página web de la facultad, ahí tienen el link de los institutos. Si tocan ahí, entran al de patobiología, dentro del de patobiología entran al de patología, y dentro de patología ahí tienen los integrantes del área, entran a la parte del laboratorio, el servicio de muestras, y ahí tienen un poco los aranceles, ¿sí? Que subieron un poquito, ahora está la anatomía patológica, la necropsia de un animal de compañía, 700 pesos, la necropsia de una especie productiva, 1.200 pesos, la histopatología de una muestra, 400 pesos y 100 pesos suplementarios por cada muestra adicional del mismo animal. Básicamente hay varias formas de pago que ahí se les aclaran. Puede ser o por la cabina del hospital, o Habitat, o Red Pagos, o eBrow, varias modalidades. Y ahí tienen, por último, algunos comentarios que son para cerrar la charla, de lo que son las recomendaciones que le estuvimos hablando en este rato, pero que ahí están resumidas y que es el cierre de esta charla. Básicamente lo que estuvimos hablando, bien rotulados, fijados en formol, que sea al 10%, o la formalina del 4%, como dijo el colega, por lo menos 4 veces el volumen de lo que es la muestra, en frascos de boca ancha, plástico, ¿sí? Y bueno, básicamente que contenga parte del tejido sano y el tejido lesionado, y poca cosa más. Muy importante siempre es una buena caracterización del caso, o sea, si es un caso de un animal y ustedes remiten, por ejemplo, una muestra a un tumor, tener una idea de la evolución. Eso muchas veces nos da una idea de cuán complejo es el caso. A veces la información no está, igual el diagnóstico se hace, pero para dar un pronóstico muchas veces eso nos sirve. Nos sirve tanto la evolución como el mantenimiento del tejido sano y la descripción. Muchas veces, lo que les decía hoy del uso de los celulares,
Antiguamente uno podía hacer un dibujito de la muestra y nos la mandaba, pero hoy pueden sacar una foto de lo que ustedes cortaron y hacer un corte. Es decir, esta es una fracción del total del tejido que incluye borde sano, patológico e interfaz. Y ahí ya tenemos toda la información. Una pregunta. Sí. Con respecto al informe, a los resultados, ¿ustedes se lo mandan directo al cliente? Eso es según como venga. ¿O lo tiene que venir a buscar el cliente? No, nosotros lo que hacemos es, una vez que... Perdona que te corte. Una vez que entra la muestra, por ejemplo, la necrosis se informa en 48 a 72 horas y el mail de contacto que nos dan, generalmente, si viene una veterinaria, el propietario lo trae, nos trae en la receta el mail de la veterinaria, muchas veces el propio colega que nos manda la muestra y ellos quieren gestionar después la entrega del informe al propietario, eso lo dejamos en... Si viene el propio propietario y no tiene un veterinario referente, se lo mandamos al propietario. Es un informe que lo hacemos tenemos el sistema que saca un informe en PDF que le llega por mail. La casilla nuestra es patología@fbet.edu.uy. Para la parte de necrosis decíamos que estábamos entre las 48 y 72 horas de entrega. Para la parte de histopatología estamos en torno al mes, ¿sí? Fundamentalmente algunos procesos que requieran de repente más celeridad se puede hacer, pero todo el proceso de preparación de láminas, estudio de las láminas y hacer el informe lleva un tiempo. Entonces es lo que nos estamos organizando como para sacar casos. La casuística ha ido aumentando en los últimos 3 años y creo que siguen en esa tendencia. Así que bueno, por ahora muchas gracias. Tienen mi mail al ingreso de la presentación va a estar disponible. Si no, me encuentran acá en el edificio del decanato, en el área de patología. ¿Algunos colegas que tienen alguna pregunta en Rivera o aquí? Sí, buenas noches. La pregunta sería cómo podríamos hacer para remitir muestras. Nosotros hay 2 sistemas de entrega, o nos lo traen directamente las empresas como encomiendas, si ustedes lo dan con la dirección de entrega en Facultad de Veterinaria, Laboratorio de Patología. Ahora hay muchas empresas privadas que están haciendo eso y nos lo entregan en el área. Muchas veces cuando son muestras grandes, incluso podemos ir a retirarlas a 3 Cruces, pero en general es a través del propio sistema de encomiendas, nos las mandan y la entregan. En el caso de ustedes, si están interesados en empezar a usar el servicio de facultad, no habría problema en acordándolo, coordinándolo, pasar por 3 Cruces y levantarlo. No tenemos organizado un sistema permanente de cadetería de la Facultad Veterinaria de la colección de muestras, ¿no? Yo en otros lados que he estado, por ejemplo, se organiza así. La propia facultad tiene un sistema de cadetería y pasa por 3 Cruces y levanta 3 Cruces. Conozco en Brasil algunos casos que pasan por la rodoviaria, levantan la muestra del laboratorio y después el propio cadete de la propia institución lo entrega en los laboratorios. Creo que eso se podría llegar a gestionar. Por ahora lo podemos hacer directamente contactándose por mail o por teléfono con nosotros. Nos avisan que tienen una muestra, que llega en tal y cual condición y en tal agencia y se va a buscar. De última no hay mayor problema con eso. Entendido, gracias. Bueno, que andes bien. Sí, cómo no. ¿Hay algún volumen mínimo de la muestra para permitir? Mira, el volumen mínimo, nosotros trabajamos con volúmenes chicos, de muestras chicas. Yo digo, estamos hablando de... Muchas veces la gente lo que hace son pequeñas biopsias o usa los punch. Acá todavía se está empezando a usar, pero todavía no está muy difundido. Pero entonces tenés punch que son de 5 milímetros de diámetro o de 8 milímetros de diámetro. Ya con eso nosotros trabajamos. En el caso de que sea una cuestión dermatológica, es bueno que contenga la epidermis y el subcutáneo. Entonces nosotros ahí podemos hacer un estudio más completo. ¿Está? Y la otra pregunta es, ¿cuál sería el motivo del grupo de facultad no pide una referencia de un colega cuando se remite servicio? ¿Por qué? Mira. Hoy hablaba que habían algunos ámbitos, por ejemplo, el judicial, Sí. La inquietud de un colega, Sí. de un paciente, y
particular Sí, que quería mandar o sea, que pide una necropsia. sí. O sea, ¿qué garantía tiene la academia de cuál es el motivo por el cual un particular pide? Un colega sabemos. Un colega sabemos. Un particular no. Sabemos, digo, Sí. Un colega no, un colega lo sabemos generalmente, ya te digo, un judicial muchas veces pide un peritaje. Una persona particular tiene por ejemplo, una necropsia, ¿no? Estamos hablando. Que es lo habitual, lo habitual es eso. Muchas veces tiene una muerte súbita, sospecha una intoxicación, o sospecha un maltrato, o quiere saber de qué se murió el animal. ¿Tá? Y muchas veces nuestros informes no necesariamente van en línea con los intereses o con las inquietudes que trae el usuario, y muchas veces tampoco van en línea con los intereses y las inquietudes que trae el colega. Lo bueno que tiene el estar desde una institución pública es que podemos actuar sin mayores presiones en cuanto a elaborar un informe técnico. El informe técnico se nutre de información que puede dar un propietario, pero no necesariamente la toma de referencia para hacer su informe. El informe, como decíamos, debe ser sistemático, completo y separado de lo que puede ser el entorno. Muchas veces nos llega información. Uno de los casos este caso lo mostraba ahí, el del boxer llegó al hospital, el perro entró saltando, se puso a jugar con otro perro, se desplomó, le hicieron reanimación, murió. La gente estaba al costado del perro. Si ese caso hubiese surgido en el fondo de mi casa, ¿no? Porque yo no soy veterinario, traigo el perro acá para que me haga. Sí. ¿Se me hace? Sí. ¿Y por qué no se pide un veterinario? Digo, porque estamos en la academia, sería interesante que hubiese la intervención de un colega, porque lo importante... Nosotros somos veterinarios también, ¿no? O sea, yo el rol de patólogo lo cumplo en la facultad, pero soy veterinario, o sea que la persona viene a consultar a un veterinario. A mí como veterinario dentro de una institución pública. O sea, no está consultando a un extraterrestre. Muchas veces uno cuando repregunta un servicio a la comunidad y al colega. No es un servicio exclusivo para los colegas. No es... No, pero está bueno porque esta discusión está bueno tenerla. Sí. Si es así, no hay un problema. O sea, un patólogo público o privado, sí. Si yo como usuario, como particular, dueño de una mascota, quiero hacer una pericia, quiero hacer una necropsia, se la puedo mandar a cualquier veterinario, a un laboratorio particular, llamémosle. Sí. Ahora yo, como particular, eso es lo que me pregunto, siempre me he preguntado, yo como particular, ¿qué garantía tiene la academia de por qué esa persona trae el animal? Y otra cosa, siendo la facultad de veterinaria, ¿por qué no pide, como puede ser cualquier otro sector de la universidad, que haya un integrante, un referente profesional de la rama que pide esa pericia, fuera de la justicia? Muchas veces no están vinculados a un acto médico. Muchas veces son animales que no tienen un veterinario. Un productor que tiene mortandad de animales muchas veces nos remite un cadáver de una oveja para ver qué le está pasando. Sin embargo, en el hospital yo tuve mandé un paciente que es un perro que estaba con para mí un carcinoma, porque yo soy oncóloga, lo llevé aquí al hospital y no lo querían atender al perro porque no tenía una derivación. Entonces yo tuve que hacer como una receta, me mandé una foto por WhatsApp. En el hospital actualmente no reciben pacientes en el hospital de aquí de veterinaria, sino es con una derivación del médico, lo cual me parece fantástico. Ahí yo no, derivación. Al final, claro, yo ya le había dicho que para eutanasia, que era muy grave lo que tenía el perro, lo terminaron eutanasiando a la misión y por estudio ni nada, pero
El punto es que en el hospital están pidiendo, o sea, no atienden pacientes. Sí. Si tú no lo derivas con una receta de un veterinario, y eso está bueno. Porque yo siempre mando a los pacientes que, por ejemplo, como nosotros lo hacen, mandé de bebé, está perfecto que para que O sea, consulta pública, cualquier usuario que llega a la facultad veterinaria es atendido. Lo que tiene que si viene ya a consultar a un especialista en oncología, lo que piden es que un veterinario derive. Sí, pero también depende de quién atienda justo en este momento la caminera. Sí, porque el otro que también un paseo, otro paciente que también estaba con un no había nada. Después también mandé otro que yo vi que era un paciente que estaba con un cuadro muy evidente de asitis, estaba explotado. Ajá. También lo derivé porque soy cardióloga, entonces no lo quisieron atender. No te lo podemos atender, no lo vamos a atender hasta que no. Está bien, yo eso lo entiendo, pero habría que hablarlo con la gente del hospital. Se invitó a la directora y no podía venir, capaz que amerita una reunión con todos los servicios que hay en la facultad y que cada uno explique. Sí, hay varias preguntas. Estaba Manuel, después estaba... Ahí está, Caballero, después estaba Ariel. Dejamos hablar, porque si no se sigue, pero al final nos quedamos todo el rato que quieran. Bueno, paso al doctor Gastón Casófilo, disculpe. Me voy a parar porque ando mal de la garganta. Bueno, por quieto. Vos. Gastón. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Lo que voy a que ya reconocen es un tema enormemente que nos pidieron para desarrollar, pero vamos a empezar por el medio de una actividad sobre todo por la hora y el invierno y el frío y esas cosas. Cuando José Luis me llamó, además le agradezco a ustedes la hora también, ¿no? Todo el mundo te podía estar cenando con otra cosa, viendo el partido. Estos temas que desarrollamos en facultad de hace años a nivel de la Sociedad de Medicina Veterinaria, de la Academia, en fin, para mí están enrabados en una cantidad de aspectos, ¿no? Nosotros cuando vemos estos temas de ejercicio profesional, yo siempre, como dice Vargallosa en sus cuentos, ¿no? Son cajas chinas. Abrimos una y aparece otra y aparece otra. Esto está unido a lo que es la certificación, lo que es el ejercicio profesional, lo que es la acreditación, que es un tema bastante novedoso en Uruguay, novedoso del 2006 para acá. Y para mí algo muy importante que se trae de la cuna, de chichonera, como decimos, que es la ética profesional, que José Manuel lo mencionó. Y una novedad que tenemos que es la colegiación. O sea, la profesión veterinaria ha ido muy lentamente, no como dicen los ingleses, step by step. Yo creo que fueron huellas muy largas, como daban las zonas allá en la Patagonia, pero estamos llegando, y se está llegando y se llegó. Me llamó la atención el descuido a veces de las autoridades cuando se publicó en el mes de marzo un decreto que tira el plazo para crear los nuevos colegios veterinarios, y ese decreto no tiene número de presidencia, por lo tanto no está vigente. Es un pequeño gran descuido para que vean cómo se trata la profesión veterinaria. Si fuera otra, capaz que saltaba. Yo busqué por todos lados en presidencia y es un decreto que amplía el plazo para entrar en vigencia en los colegios, no tiene número. No lo puedo citar, por lo tanto no es. Eso se trata. Entonces creo que es muy importante lo de unir todos estos temas, porque me parece que para un veterinario en el siglo XXI, como digo yo, casi 22, ha llegado antes en muchos casos y está muy lejos en otros. Esta facultad, que además ustedes recuerdan que el primer decano, algunos le dicen director, había sido nada más ni menos que el ministro de Agricultura en Estados Unidos. Miren lo que era el Uruguay del siglo XX, ¿no? Y nos sobraba plata. Y así hicieron los hermanos agrónomos y contrataron a un gran decano también de Alemania para inaugurar los
agronómicos. Pero hay una cosa rarísima que es que en 1916 se reglamenta la profesión agronómica. No sé por qué, no me pregunto. Es un misterio. ¿Sí? 100 años. Por eso el 15 de septiembre es el Día del Agrónomo, el día que la reglamentaron. En lugar de las profesiones no están reglamentadas en su mayoría, ni colegiadas, ni nada que se le parezca. Y bueno, lo que es muy importante es que se ha ido dando, y es que se ha ido dando, como dicen los algunos autores, por aproximaciones sucesivas. En un decreto que sacamos cada 10 años en el Ministerio de Salud Pública, y ahora cada menos, porque la legislación es más rápida, hubo un decreto que se dictó en el 2004, que lo hicimos con el doctor Justo, que en su momento era director de epidemiología, sobre las enfermedades de notificación obligatoria. Parece un tema tangencial, pero es muy importante. Ese decreto fue actualizado en 2012, 8 años después, y ya estamos estudiando para actualizar ese decreto. En ese decreto tiene la gran ventaja que se amplían los responsables en materia de notificación obligatoria en Uruguay en el área de salud. Yo cuando hablo de salud es el nuevo concepto de lo que es, la salud es una sola. Salud animal, vegetal, ambiental, humana. Pues bien, al estudiar las enfermedades de notificación obligatoria se adecua a quiénes son los responsables de notificar o de poner en conocimiento cualquier sospecha. Y eso es muy importante porque antes estaba librado a las 2 o 3 profesiones: el médico humano, el veterinario, el odontólogo, los ayudantes. Hoy no. Hoy tenemos que cualquier interesado, cualquier persona puede denunciar, después hay que confirmarlo. Pero allí están los directores de hospitales, allí están los directores de laboratorio, los directores de centros de cuidados, etc. Es decir, lo menciono porque es una norma que actualmente no se ve, acá en facultad sí la vemos, pero a los efectos de extender la responsabilidad profesional. Eso me parece muy importante. Y hay áreas, lástima que está muy chiquito, pero en las cuales el ejercicio o la atribución a un profesional veterinario titulado, no hablemos de los magísteres, cosas que andan por ahí, no son, en el mundo son indiscutibles. Hoy, claro, ya hablamos de la dualidad, si queremos, en un zoológico, eso ya es un tema más filosófico, pero de hospitales, de clínicas. A nadie se le ocurre que el director del hospital de clínica sea un arquitecto, pero el director de un zoológico era un arquitecto en el tiempo pasado. Por eso se murió una de las especies más famosas que había, que sí se acordaron, porque no tenía el menor criterio de cómo se alimentaba ese animal. Hoy por suerte ahora siempre el director es un veterinario, pero no era muy bien recibido por las autoridades. ¿Sí? Hay un dato de la OPS-11 que establece que todo director técnico de bioveterinario debe ser un veterinario. No siempre se respeta. Porque se toma más que nada en cuenta al individuo que sabe, pero nunca tiene facultad, el famoso idóneo. ¿Sí? Por eso digo, en ciertas áreas el veterinario debe ser el que ejecuta esa dirección y a veces los organismos no lo respetan. Y bueno, entender que hoy en materia alimentaria, por ejemplo, que es clave, y la Facultad Veterinaria es fundadora de todos los temas alimentarios, el 33-35% se maneja en materia de alimentos. Cuando hablo de alimentos es alimento propiamente dicho, pesca, carne, aguas, ¿sí? Etc. Y hay áreas como la biotecnología, que parece una palabra nueva que nosotros vemos hace tiempo. Generalmente la gente lo asocia a lo que son los OGM, ¿sí? O sea, todo este tipo de organismos que la mitad sabemos que son buenos para la salud y la otra mitad no. Pero justamente la profesión veterinaria es clave en ese ejercicio en el área de tecnología. Aunque hay algunos organismos que han tomado para sí este tema. Bien, ni hablemos de los temas ambientales, lo que habló José Manuel hace un rato de los peritajes. Desde el Código Rural del año 42, como yo lo digo sin un chaleco porque ha sido drogado tantas veces, hay que tirarlo nuevo y nunca nos animamos. El peritaje veterinario está reconocido formalmente. Si no lo hace un veterinario, no existe ese peritaje. Y ahí entramos en un tema que para mí es muy importante. Ahora que la profesión está reglamentada, ahora vamos a ir sobre ese tema. Ahora que la profesión tiene un colegio, aunque todavía le falta nombrar sus medios, pero ya aquel que decía que soy doctor y nunca pasó en el 181, en el 405, ya va a tener que ir para otro lado. Incluso
la ley está con un decreto reglamentario. Es muy importante que ese perito, además, tenga la conciencia, como José Manuel lo mencionó, que éticamente saber si puedo asumir o no un cargo de esa responsabilidad. Porque mucha gente toma para sí una solicitud de un juez, ¿sí? De un organismo internacional si tiene suerte, de un organismo público, de un organismo académico, de lo que sea. Dice, sí, yo sé de esto. ¿Realmente sé de eso? Ese análisis tipo Freud hacia adentro es muy importante hacerlo por el profesional. Y yo siempre digo que Leonardo da Vinci, lamentablemente no hay más, porque hacía de todo, ¿sí? Hasta se dice que se pintaba al revés porque era zurdo. Pero hoy todos somos especialistas en algo, mentira que saben mucho de todo, eso no existe, lo todo lo que sí. Y por lo tanto, uno de los temas más importantes que hay hoy en día es el asumir el rol por un profesional veterinario del peritaje de ciertos temas. Puede ser un salto al vacío, pero si realmente lo asumo, tengo que estar convencido. Es un tema ético y personal. Yo sé de esto realmente. Bueno, y si sé, me juego. Pero también si sé cobro. El cobrar es un deber ético y un deber profesional. Y eso mucha gente no lo tiene en la cabeza. Hoy vivimos en una sociedad no de consumo, de impuestos que no sabemos dónde vamos. No quiero hablar porque uno sabe que no lo quiere. Pero el día que nos recibimos tenemos que pagar impuestos de dos colores. Y bueno, hay que vivir eso. Sí, para pagar. Y hay gente que a veces hace, yo aprendí mi gran profesora, la doctora de la Reta, que me dio una gran clase una vez, que me dijo que tenía un ayudante que cobró mucho menos que los profesores de facultad. Tuvo un solo caso en su vida. Pero nunca más atendió a nadie. ¿Entiendes por qué? El aislamiento fue total. Fue aislamiento, interrupción y cuarentena, todo junto. Entonces, el deber de cobrar, que es un deber ético, que forma parte del ejercicio profesional, también está unido a que si yo ejerzo en ciertas áreas es porque sé, no porque toco de pie. Y esta especialización que cada vez se da más en la profesión es muy importante recalcarlo con lo que llamamos la actualización del profesional, que ahora por ley, por suerte, existe de la acreditación. Me acuerdo cuando lo hicimos en el 2006, soy el sobreviviente porque uno de los que estamos conmigo murieron, entonces el doctor Eduardo Alzané, un gran amigo, y el doctor Salud y otros más. Fuimos a 33, yo me iba de viaje el otro día, del cual fui, y me encontré con un veterinario que uno tuvo de alumnos hace años, en fin. Y uno me dijo, ¿y yo para qué me había habilitado si hace 25 años que me recibí? Por eso mismo. Porque te tenés que ayudar y actualizar. No es que colgué el título y se acabó. Ahí empieza realmente la selección y la actualización. Entonces, el ejercicio profesional, el acreditarse, el actualizarse, el ayudarse, es muy importante en el profesional. Diariamente, estamos estudiando siempre. Tenemos que actualizarnos siempre. Además, la velocidad de la tecnología de hoy es imposible actualizar. Y hay aspectos, por ejemplo, en los cuales evidentemente el ejercicio profesional, acá Manuel me puede dar una clase de eso, de materia de concentración de ganadera, de feria, todos esos temas que vemos siempre, que la legislación permite que haya un idóneo y quizá el ingreso de un evento de este tipo me atienda momentáneamente a la tropa, pero después tiene que ser veterinario que hacer. ¿Sí? Es decir, eso es vital. No dejarlo como una costumbre. ¿Sí? Y bueno, y el tema obviamente hoy de bienestar animal, de experimentación, que tan rápidamente se ha instalado en Uruguay. Por suerte estamos en una etapa muy avanzada, ¿no? Porque teníamos una ley, cuando hicimos la ley hace ya más de 20 años, y hoy tenemos por lo menos un organismo que trata de lograr incorporar aspectos importantes. También está aquello de que la gente no cree en ciertas cosas. Cuando se lanzó hace un año y medio o dos, ¿se acuerdan todo el tema del chip? Prácticamente era criminales de guerra, era Auschwitz, ¿sí? Tenemos chip hasta cuando vamos al supermercado, tenemos chip en la cédula, tenemos chip en otro lado. El tema no ha entrado totalmente, porque no sé si fue enfocado bien desde el principio, pero no tiene nada negativo. Eso hay que identificarlo, hay que desmontar esa especie de criterio hacia ciertos. Cuando nosotros hablamos en clase, lo decimos en la cátedra, son instrumentos indiscutibles en el mundo. Y acá a veces nos ponemos a discutir por qué, y si el veterinario cobra menos, y entonces sí podemos aplicarlo. Eso no hay que discutir. ¿Sí? Eso tiene que estar.
Y la ventaja de la profesión veterinaria, que alguna gente no lo sabe, tiene dos acreditaciones. La que llamamos la acreditación ganadera, la clásica, y también la acreditación pesquera. Hay una línea especial para la acreditación pesquera en Uruguay. ¿Sí? Puede hacerlo solo el veterinario. Miren que salió hace 10 años. Hay gente que no sabe que el tema es muy importante. Entonces, la colegiación, ¿cómo aparece? Porque la gente también se cree que este es un punto. Esta es otra etapa muy importante del ejercicio profesional. Porque hasta ahora en Uruguay venía cualquiera que ejercía. ¿Sí? O venía cualquiera y decía, soy doctor. Tuvimos hasta un vicepresidente que no pasó por jardinera y así estuvimos, ¿no? Vamos pagando la deuda acá. Pero eso fue el sumo, el cobrado. Pero, ¿por qué la colegiación? Hay gente que la rechazaba de entrada. Yo creo que es muy positiva. En ningún país del mundo, salvo alguno en América Latina, no deja de haber colegiación. Yo tengo la fortuna de ir a Brasil muy seguido, y cuando ustedes van a Brasil y de repente se encuentran con fiscales y jueces, porque hay una colega acá, entonces me va a entender mejor, y estamos todos de toga, cosa que no se usa, y de pronto yo veo que hay un fiscal, ¿no? Sergio Moro, ¿sí? Yo me formé en la misma universidad que es menor que yo, por supuesto. Pero ustedes ven un personaje de la judicatura brasileña y el individuo va a dar un examen con ustedes. Digo, ¿cómo es eso? Porque en Brasil ustedes a los 10 años han recibido, señor, yo soy fiscal, divino, y se va a quedar con eso. Usted tiene que dar un examen ante el tribunal extranjero para ver si saca más de 8, entre 8 y 10, asciende. Y si saca entre 10 y 12, bueno, puede tener mejores ingresos. Si saca menos de 8, sigue donde está. El individuo sabe cualquier cosa. Cuando da esa suerte de examen de acreditación decenal, yo a veces me asombraba de las cosas que citaba libros nuestros o trabajos de Uruguay. Sabía cualquier cosa y sacó 9 grados. El tribunal era extranjero. Eso acá no existe. Pero en los países adelantados y del primer mundo es fundamental. Nadie ejerce en ningún lugar si no está colegiado. Pero cuidado, son países que tienen un estado distinto, nuestros unitarios, ¿no? Como Paraguay, como Bolivia, como Chile. Pero en Brasil, en Argentina, en México, los países que son federales, ustedes no pueden pasar de un estado al otro si ustedes no pagan y no dan un examen de acreditación. Porque yo ejercí en biotecnología, ahora ejercí en Bélgica, no me utilizaba de Bélgica. Venga. Es decir, esa suerte de actualización, ayornamiento del profesional, por más breve que sea, acá parece desconocido. Bueno, hay que llegar a eso. ¿Sí? La colegiación, ¿por qué también? Bueno, la colegiación fue un largo camino. ¿Sí? Todos sabemos que llevó más o menos 20 años el proyecto. Lamentablemente, me acuerdo el día que el presidente de la sociedad, me podés corregir, perdón, Ramiro lo estaba presentando acá, estábamos con Casa Solascoa, fuimos los 3 que hicimos el proyecto, nos anunciaban el desgraciado accidente de Recaredo, la pavada del accidente que tuvo, más fue tonto, y que fuimos los 3 que tuvimos años con Raúl y con él peleando el tema de la colegiación. Lamentablemente después Ramiro murió también, una enfermedad rápida. Pero ahora parece mentira que esté la ley, pero llevó 4 años para que el presidente la firmara y 5 años para que saliera el decreto. Y ahora sale el decreto que creo que no tiene número, esas cosas. ¿Sí? Que se peleaba el Ministerio de Educación con ganadería, bueno, no importa, la cuestión que está. ¿Y qué ocurre con el tema de lo que hablamos del ejercicio profesional, de la colegiación? Ahora el veterinario va a tener un área, hay gente que también hizo filtrar, como se usa ahora, ¿cómo le dicen? Mala noticia, ¿cómo es? Que había que pagar casi un 4% del FIP. Eso es una tendencia, porque va a ser un 0,7 sobre otro ficto, es decir, una cifra muy menor a la todos tenemos que pagar algo. ¿Sí? Los abogados no tenemos la protección reglamentada. A nivel de magistratura, sí, los jueces tienen una responsabilidad que pueden llegar a ver juicio civil. Les aclaro que, así como los veterinarios llegaron antes de una ley del 1606 con la inauguración de la facultad, también llegaron antes con la colegiación, porque la colegiación agronómica está en el Parlamento. Hace 3 años iba a demorar. ¿Sí? Pero hay profesiones que están colegiadas porque hubo una persona que la colegió. Porque tuvimos el primer presidente médico y Tabaré Vázquez. Hizo la colegiación médica y el día que se iba, el 25 de febrero del año 2010,
sacó el decreto 83 reglamentando por las dudas, por si lo que venía atrás le tiraba todo abajo. Está todo reglamentado. Yo le contaba hoy a José y creo que a ti, hablando, y hoy de mañana al rato, hoy yo tengo 3 jueces que son ministros de la Corte, compañeros míos de clase por razones de edad, y la doctora Bernadette Mindier, que fue compañera mía de toda la carrera, fue la primera jueza hace 25 años que dictó una norma de responsabilidad civil de los médicos. Porque antes era licencia para matar, ahora ya no. Y eso es muy importante que el profesional sepa que puede tener un juicio civil por su mala praxis. Sí, que José incluso lo manejó. O cuántas veces nos consultan un veterinario por la Sociedad de Medicina Veterinaria, por la academia, porque a veces hay como una especie de la industria del juicio también, hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que estar, primero, la gente se cree que somos perfectos, tenemos que pagar todos los impuestos. A la DGI dice eso. Pero la gente se cree que el profesional universitario en Uruguay también es perfecto, y no es así. Porque manejamos temas sociales, de salud, etc. ¿Sí? Entonces tenemos que estar preparados también para un tema muy importante que creo que a nivel ético y a nivel del ejercicio para mí es clave. Vieron cuando a veces viene un paciente, un cliente, el nombre que le demos, y tenemos que ser una mezcla de Freud, Lacan y toda la escuela psicológica, porque no sabemos para qué vino. ¿Para qué? Y a los 25 minutos dice, no, porque el otro doctor me cobra 3 veces menos, y se acabó la noche. Y está haciendo una licitación financiera a ver quién le cobra. Eso no lo podemos admitir en ninguna profesión. ¿Sí? Porque para algo fue como dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Entonces, son aspectos que a veces uno sacrifica porque la clientela, por el paciente, porque se han mejorado mucho. Pero es importante que ese tema también se ataque en el ejercicio de la profesión. Y creo que la profesión veterinaria es una elegida en estos temas. No es por pasar la mano, no todo, pero tiene figuras en su, yo diría, en su equipo senior, vamos a decirlo así, que son fantásticas. ¿Qué profesión tiene un Casa Solar Cuarta? Sí, que el 9 de agosto le vamos a hacer un homenaje acá en la facultad. Cuando yo nací, él se recibía con medalla de oro. Ninguna profesión tuvo un director de la Organización Mundial de la Salud 20 años en Río de Janeiro. Está mejor que nosotros, se acuerda de todo. ¿Sí? Y de ahí para abajo, o sea, integrar un colegio veterinario hoy con figuras indiscutibles sobra. Y lo que logramos echar, pese a que el Pavamento tuvo 5 años de proyecto y era una imagen y semejanza de la medicina, el famoso comité de ética. Porque eso hay que inculcarlo. La ética en el ejercicio profesional para mí es indiscutible. ¿Sí? Entonces, hay aspectos, primero, yo no puedo decir que sé si no sé, no puedo aceptar una carga como es el ejercicio si no sé, o si no estoy preparado, o si no me gusta directamente, ¿sí? O lo tiene otro colega. Esas son cosas que son elementables, son de sentido común, me parece que a veces no caminan. ¿Sí? O hay un dato muy importante que se está morigerando, creo, es que el titular a veces de la veterinaria no es el veterinario. ¿Cuántas veces pasa que la dueña de allá de Grado, lo mismo que tuvimos en ¿cómo se llama? Yendo para el Prado, que están todas las grandes viviendas, sale el barrio. En el Parque Posados había una que era más importante que el decano. No había pasado por jardinera, pero era la dueña de la veterinaria. Ahí está esa dicotomía también que es un problema, porque en otras profesiones hay regulaciones específicas de salud pública que tiene que ser un profesional clínico, médico, ¿sí? También hay que llegar a que no exista una dependencia, digamos, del titular de la empresa de que no es nada. Me digo que va a estar muy bien fundado o motivado, pero no es. Queda claro eso. Entonces creo que es importante el remarcar estos aspectos. Y en la ley nueva de colegiación también, mezclando todos los temas, ¿no? Porque ahora nos vamos a poner muy parcelos, es que fue muy sabia la ley en cuanto a dividir territorialmente a Uruguay. Uruguay es una pena, ¿sí? Tenemos los dibujos de colegio, tenemos más territorio en el mar que en el territorio ahora, cuando tenemos 350 millas, no importa, pero se logró dividir de una manera casi litoral, sur, de una manera creo equidistante. Y aparte de que la colegiación es una distinción personal, yo creo que como lo pongo ahí es una distinción territorial de especialidades. O sea, cada colegio, cada área regional va a tener
la posibilidad de detectar in situ quiénes son los especialistas del lugar, como se hablaba hoy al principio, a quién puedo convocar para determinadas actividades y no dejarlo librado solo al centro veterinario del departamento que a lo mejor no sabe quién es que está en el tema. Y uno de los puntos creo que es importante, ya que nos vamos a especializando, es que todos esos organismos sepan que el profesional está viviendo en ese tema y sabe de ese tema, hacerse conocer. Eso es muy importante, ¿sí? Porque cuando yo convoco a un especialista sé que es real. Eso a veces no ocurre, ¿sí? Y uno de los puntos que hablaba también José me pareció muy importante cuando decía que a veces teníamos que ser más, no coincidir, ¿no?, con alguien y ser bastante ecuánimes. La coordinación lleva una disciplina en el ejercicio, porque antes me estaba mirando, si ustedes quieren, esa especie de ética invisible, ahora me están mirando los colegas, ahora me está mirando el país, ¿sí? Y el error de un profesional, inmediatamente no hay que cerrar filas y tirar para abajo de la moqueta, como si quiera abajo de la alfombra. Ese profesional, si comete un error, no hay que cubrirlo. Al contrario, hay que tomar medidas para que no ocurra. A mí en mi profesión me pasó, había individuos que juraban como Maradona con las hijas y no habían pasado por la facultad. Le pasó una decada en la facultad de Derecho. Le activaron 3 añazos, yo la mía, que le llegó, yo siempre lo cuento, le llegó un día el informe por el impuesto que lo pusieron hace rato y no lo sacaron, el mal llamado Fondo de Solidaridad, y lo que lo pusieron nunca lo pagaron. Y no vino en la lista un gran profesor que ya tenía, pero era de una profesión anterior, procurador, que se hacía poco tiempo, pero figuraba. Y él siempre decía que era doctor. Ella había sido ayudante de él, asistente de él, adjunta de él, agregada, pasó de largo, ganaron 5 decanas y el envió se quedó en el Mocar. Era de educarlo. Y ella le manda una nota de protesta a la caja profesional, ¿cómo el gran profesor no estaba? Y la caja le dice, ese señor no es doctor. Y Teresa no fue reelecta como decana porque renunció antes por vergüenza. Dijo, no puede ser que yo apañé un individuo que nunca había terminado. Pero ni se miente, bueno, eso no puede ser. ¿Sí? Es decir, esos son temas que en el ejercicio profesional, la coordinación, eso lo libre. ¿Sí? Porque no tenemos otra manera. Miren que hay países que Menem, ¿se acuerdan de que hablaba de la reelección, de champán y la pizza? Así están. Menem ahí incorporado un elemento en el ejercicio profesional argentina que era muy peligroso. Después lo quitó. Que era que ustedes tenían que estar radicados en el lugar realmente y pagar en el lugar que ejercían. Era muy astuto con eso. Después lo sacaron. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros también tenemos que buscar es que si esta colegiación va a ser beneficiosa para cerrar filas en cuanto a que no haya un desconocido o un, si usted quiere, un impostor, no importa, sea importante también aislar a ese individuo que comete un delito de irregularidad, no cobijarlo. ¿Sí? Como yo les contaba, nos pasó en la profesión de abogado que la misma decana quedó pegada porque se creyó que era uno de ellos y el individuo nunca había terminado nada. Cuando termina cuando empieza la democracia, hubo un periodo de gracia de algunas facultades y lo trajo a la gente que venía del exilio y que venía con títulos que era cualquier cosa, porque sabíamos que no era equivalente. El término magíster, que a veces es medio despectivo, en química durante 3 años hubo gente que era magíster y está reconocido, porque es como una pre-licenciatura en el exterior. Pero el decano de química dijo, del 85 al 88, después del 88 es un verso. O sea, el que no revalidó ahí, ya no existe. Pero por eso hay que conocer este tema. Y creo que la regulación, ¿ven? El Tribunal de Ética, el Colegio de Ética, etc. Y muy importante el tema de los recursos económicos. En Salto tuvimos el año pasado, antes de salir el decreto reglamentario, que nos preguntaron a la gente que estaba en el lugar, que la cantidad de gente nos dice, estaba con el doctorado, bueno, estuvimos hablando ahí de todo, y estaba el presidente del Colegio Médico Humano, Medicina Humana, que nos decía, es muy importante que este tipo de organizaciones profesionales tengan recursos. Ese es lo que se le cuenta a cada profesional. Porque hay que hacer giras. Hay que ir a ver si hay un tribunal de ética en Maldonado, otro en 33, otro en Fraile Montonería. Es decir, no es que sea dinero para los que están en los cargos. No es centralizar una nueva burocracia como se llama falta, sino para gastos de funcionamiento. Esa es la mentalidad de la existencia de un colegio. No que algunos van a hacerse la América como. Eso creo que es muy importante. Bueno,
Por ahora, por acá, porque son 9:15 y nos van a matar. Gracias.